Continuamos hoy en Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Saludar a todos los amigos que están en Instagram, @rumba985fm. Gracias por su sintonía, gracias por estar en contacto con nosotros. Nosotros tenemos necesariamente, Lizania, que darle seguimiento a nuestra gente que nos sigue en Instagram, porque se me quejan y me dicen, doctor, pero yo a veces escribo y usted no me responde porque estamos en muchas cosas, estamos pues aquí conversando, hablando y todo eso, pero le enviamos muchos saludos, le enviamos todos nuestros afectos. Y hay una gran cantidad de personas ahí, a Sagrario, a Diner, a Esther. Tenemos ahí a todas las personas que nos siguen, a Manuel. O sea, gracias por seguirnos en este espacio donde la salud merece respeto. Sofoque 2022. Oye, gracias, señor Sofoque 2022 por seguirnos en cada día en Cátedra Médica. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad es el tema de hoy, de la mano de la doctora Lacey de la Rosa, invitada por Larry Gómez, que está ahí calladito. Doctor Larry Gómez, licenciada Lizania Salcedo. Quedamos en los funciones ejecutivas principales. Adelante, doctora. Bien, entonces vamos a hablar de síntomas para que las familias puedan identificar. Los síntomas van a depender del ciclo de la etapa vital en la que esté el niño o el adolescente. Entonces, si son preescolares, lo primero que comenzamos a ver es que le cuesta organizar sus materiales. ¿Preescolares de qué edad? Preescolar es antes de los 6 años. Antes de los 6 años. Sí. Entonces, escolares es de 6 a 12 años y adolescentes después de los 12 años. En los preescolares, o sea, menores de 6 años, comenzamos a darnos cuenta que le cuesta organizar sus materiales, que le cuesta permanecer sentado en mesa, que le cuesta seguir instrucciones, que le cuesta terminar la tarea, que evitan las tareas que requieren de un esfuerzo mental sostenido. Si tiene datos, hay niños que pueden ser de predominio inatento, o sea, que solamente tengan dificultad para atender y para ejecutar, y hay otros que pueden ser mixtos, que es la mayoría. El trastorno mixto, o sea, que pueden tener tanto dificultad para atender como dificultad para permanecer tranquilo y en silencio. Entonces, en los casos mixtos, aunado a que le cuesta hacer las tareas y todo eso, vemos que se mueve mucho, que no puede permanecer tranquilo en lugares donde se requiere que lo haga para su edad y su coeficiente de inteligencia. O sea, siempre hay que ver si el niño tiene la edad para permanecer tranquilo mucho tiempo o si tiene una discapacidad en otra área que por eso se mueve mucho. Entonces, movimiento constante, desesperación, poca tolerancia a la frustración, incapacidad para seguir reglas y normas, desesperación, le cuesta hacer fila, esperar su turno, movimiento constante mientras está sentado, se pone para un lado, se pone para el otro, mueve las manos, mueve los pies, interrumpe los juegos de otros niños sin ser invitado, interrumpe las conversaciones de los adultos, eso se llama impulsividad. O sea, primero actúa y después piensa. Entonces se entromete en conversaciones de adulto, habla demasiado, entra en detalles innecesarios. Por eso muchos niños hay que tener mucho cuidado porque da muchísimo detalle de su familia, de su vida privada a desconocido, y es porque hablan en exceso y porque tienen mucha dificultad para controlar. Eso es impulsividad verbal. Hablan mucho, interrumpen y todo eso. Esa es como la gama de sintomatología más frecuente en esa etapa. Ya en la etapa escolar, que son niños mayores de 6 años, ya vemos cómo vienen las dificultades de lectura, de escritura, la inversión de las letras cuando está escribiendo, la torpeza motora fina, porque la misma impulsividad no permite que el niño pueda sostener el trazo de manera constante. Son niños que pueden escribir muy grande, muy pequeño, fuera de la línea. Comienzan a tener dificultad en las relaciones con los compañeros, porque
como interrumpen a los compañeritos, son intolerantes un poquito a la frustración, entonces ellos quieren poner siempre las reglas del juego, les cuesta mucho perder, no respetan las figuras de autoridad como la maestra, las personas que ponen disciplina en casa, las empleadas de la casa. Y entonces más adelante, luego de los 6, viene el bajo rendimiento escolar, los temas de autoestima, porque ya el niño comienza a darse cuenta que algo anda mal con él y que no es que él no quiere, es que no puede permanecer tranquilo, o es que no puede terminar las tareas, o es que las tareas le parecen muy aburridas, o es que se le olvidan los detalles, que pierde sus materiales en el colegio, que pierde sus útiles, que no se recuerda darle los recados a sus familiares, y así sucesivamente. Ya luego en la adolescencia, los casos que han tenido manifestaciones desde muy temprana edad, ya en la adolescencia generalmente tienen comorbilidades, o sea, ya presentan sintomatología depresiva porque han tenido, si no han recibido tratamiento, han tenido que cargar con esa dificultad y ellos adaptarse al funcionamiento social. Entonces ya comienzan a tener comorbilidad con otras patologías como la depresión, los trastornos de ansiedad, los temas de autoestima, consumo de alguna sustancia, ya vienen arrastrando tutorías para poder apoyarlo con el rendimiento académico, rechazo escolar, fracaso escolar, acoso escolar como el bullying. Los niños con TDAH son más propensos a ser víctimas de bullying porque los otros los relajan por sus dificultades. Entonces, y así sucesivamente, comorbilidad con trastornos de conducta, como conductas delictivas, disociales, conducta negativista, desafiante, o sea, querer llevar la contraria como una forma de autoprotegerse de lo que le sucede. Hoy estamos hablando con la doctora Lacey de la Rosa, está con nosotros también el doctor Larry Gómez y hablamos sobre trastorno por déficit de atención. Vamos a recordar nuestras líneas de contacto, son 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora Lacey de la Rosa, sabemos que vivimos en un país en donde no se le da tanta importancia a la salud mental y quizás tenga un niño que tiene toda esta manifestación y lo que puedo traducirlo es en que es un niño inquieto, que es muy travieso, que es malcriado y no le busco la atención adecuada. ¿Cómo puede agravar eso la salud mental de ese niño, el no tratarlo a tiempo, el no diagnosticarlo a tiempo? Bueno, muchísimo, porque a lo largo de la vida, más del 50% de las personas que viven y que se vuelven adultos con un TDAH puede tener un bajo funcionamiento en la etapa, en el trabajo, accidentes automovilísticos más frecuentes, porque es una persona distraída y con poca concentración, puede tener un funcionamiento por debajo del coeficiente de inteligencia que tenga, pero también hasta el 56% sin tratamiento tiene comorbilidad con el consumo de alguna sustancia, o sea, con adicción, con alguna sustancia psicoactiva, y comienzan generalmente ya en la adolescencia. Lacey, lo que estás diciendo es que estos niños cuando no se tratan son más propensos a terminar siendo entonces enfermos mentales por consumo de sustancias. Tú me corriges. Sí, ya de por sí tienen una condición de salud mental, o sea, tienen mayor probabilidad de tener comorbilidad, de tener otra y de su pronóstico ser peor, incluyendo también la delincuencia juvenil. Las cárceles están llenas de personas con TDAH que no fueron diagnosticados. Y que por eso mismo vivir en un país subdesarrollado donde no hay alternativa en el sistema educativo que pueda tratar las diferencias y que no hayan tenido la oportunidad de recibir tratamiento a tiempo, muchos han desertado del sistema escolar y como en sus comunidades lo que hay opción para conseguir fácil algunas cosas es la parte delictiva, entonces forman parte de grupos delictivos. O sea que sí, eso lo pone propenso a tener otras condiciones de salud mental y que su pronóstico sea peor. Adelante, doctor. Ese es un tema, ese es un título, ese es un título, me gustaría saber qué cantidad de profesionales de la psiquiatría infantil. Larry, el doctor está comentando. Sí, ahora sí la escucha. Adelante. Yo decía, Larry,
que eso que acaba de decir la doctora es un título de un trabajo de investigación. Las cárceles están llenas de personas, o pudiéramos encontrar una gran cantidad en las cárceles infantiles, o sea, en los centros correccionales de muchachos jóvenes, adolescentes. Y de adultos. De muchachos con estos trastornos. Y de adultos también. Porque ya esta gente llegó al mundo machacado con un problema estructural, ¿verdad? De un cerebro con trastorno, mal formado. Y entonces encima de eso, el bullying que viene al final son gente que tienen que defenderse. Porque la célula, o ante un ataque, o se adapta o se muere. Adelante, Gómez. Sí, doctora Lacey de la Rosa, me gustaría conocer qué cantidad de profesionales de la psiquiatría infantil y de adolescentes tenemos aquí en el país y cuáles son las instituciones que trabajan con estos temas del punto de vista público. Bueno, honestamente, la psiquiatría infantil y de la adolescencia en este país está, podríamos decir, en una canasta. La gran mayoría de las personas, yo no podría cuantificar, no tengo ese dato, pero la gran mayoría que ve niños y adolescentes no son expertos, no han estudiado un programa de residencia médica, una especialidad en psiquiatría infantil. Hasta 2013, cuando yo regresé al país, que estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en el país no había residencia de psiquiatría infantil. Ahora creo que hay un piloto, y le digo un piloto porque de mi punto de vista no tiene profesionales calificados, psiquiatras infantiles formados en escuela que puedan ser docentes del programa, o sea, y además el programa creo que se desarrolla, o tengo conocimiento que se desarrolla en el hospital Robert Rick Cabral. El hospital Robert Rick Cabral no tiene cama de hospitalización en psiquiatría infantil y del adolescente, entonces no sé cómo podría formarse un psiquiatra infantil y de adolescente sin cama de hospitalización. Si hay un montón de casos donde se requiere hospitalización, no tiene emergencia ni departamento que tenga una emergencia abierta para psiquiatría infantil. Desconozco la información a nivel del sistema público, realmente no he tenido la oportunidad de estar dentro de los profesionales que trabajan a nivel público los temas de salud mental infantil. He intentado en múltiples ocasiones pertenecer, pero yo creo que es un círculo un poco cerrado porque es muy empírico. Óyeme, Lizania, lo que la doctora está diciendo, tú como periodista, es que aquí la gente viene al país, viene formado al más alto nivel, porque México es grande. ¿Tú sabes cómo podemos medir a México que es grande? México primero tiene 100 y pico de millones de seres humanos, de mexicanitos y de mexicanotes. 125. La experiencia que tiene México en materia de salud es grande. Óyeme, y esta mujer viene a la República Dominicana y quiere entrar a que le paguen la cuantiosa suma de No, yo quiero regalar mi salario al hospital. No, doctora, quiero trabajar gratis. No, espérese, doctora. No, doctora, escúcheme. Déjeme yo exponer el punto, porque la verdad es que la gente tiene que saber. Esta mujer viene aquí braviando y empujando para que le paguen $5,000, que es lo que paga salud pública a los médicos. ¿Usted sabe cuánto le paga? ¿Cuánto le paga? No sé. 50,000 pesos. No, es a la población que le estoy preguntando. No, doctora, disculpe. Okay. Entonces, de verdad, porque no le va a poner una situación difícil. Y el sistema no la deja entrar, no la nombra. ¿Y tú sabes por qué? Porque no tenemos una idea de la importancia que tiene la salud mental. Adelante, desde el pueblo, la gente que quiere preguntarme y participar. Adelante. Sí, así es. Vamos a recordar las líneas de contacto 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Queremos recordar que pueden encontrar a la doctora Lacey de la Rosa en Proxis. Proxis está en Novo Centro con los teléfonos 829-381-1531. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. La Adelante. pregunta que yo le quiero hacer a la doctora, yo soy un adulto mayor, pero yo tengo un problema en un oído. Entonces, yo estaba hablando con un médico especialista en eso y me dice que si uno dura mucho tiempo con un problema en un oído, que yo me lo ocasioné yo mismo, de que limpiándome el oído,
eso pasa al cerebro y no tiene solución. El médico le dijo la verdad, pero luego el doctor Gómez va a traer un otorrinolaringólogo para poder ayudarlo mejor. Yo soy psiquiatra infantil, puedo ayudar a sus nietos. Leonela Acosta. Así es, tenemos Doctora Leonela Acosta es la otorrino nuestra. Vamos a escuchar a este otro oyente. Buenas. Perdón. Adelante, Sí. adelante. Buenos días. Sí. Buenas tardes, bendiciones. Digo, buenos días, bendiciones. Gracias. Doctor, ¿y usted se asombra de que no contraten a la doctora en un país donde el único sitio donde se mantenía la persona con enfermedades mentales lo cerraron? Imagínese. Bueno, Sí, o sea, bueno. es difícil, es difícil. Adelante. Es importante, doctor, y discúlpeme, que yo no estoy buscando un contrato, porque ahorita me llaman del ministerio para darme un nombramiento. Yo ofrecí mis Pero ojalá. conocimientos al servicio de la psiquiatría infantil y trabajé para aportar en todo lo que en los 9 años que tengo aquí en el país, que regresé. Lo que pasa es que realmente yo pienso que nosotros tenemos un tema muy importante como sociedad que se llama ignorancia. Yo creo que la ignorancia es atrevida, es un término que se usa mucho en México y te dicen Sí. que los ojos no pueden ver lo que el cerebro no sabe. Entender que tú no vas a ocupar un lugar que probablemente por el tiempo le corresponda a otra persona, esté cualificada o no, pero ya tiene el tiempo suficiente quizá para ese puesto. O sea, y verte como una competencia es lo que nos hace pobre y subdesarrollado. Entonces, no es que, o sea, para que no los radioescuchas no se vayan por ese lado y puedan aprovechar que yo estoy aquí para poder orientarlo con Así sus es. hijos, con las situaciones que presenten y entonces puedan llamar las personas que de verdad necesitan una orientación, que tienen un niño con un diagnóstico de trastorno por déficit de atención o que tienen sintomatología y que tal vez Vamos a no tienen repetir la acceso a llegar donde mí. Exacto. Vamos a repetir dónde encontrar a la doctora y aclaro. Esto no es haciéndole una publicidad, porque si hay una de las entidades que tienen una gran necesidad y la gente lo anda buscando mucho, es el tema de la pediatría, tanto en neurología como en el caso de los psiquiatras infantiles y de adolescentes. Vamos a repetir dónde encontrar lo que es el aporte que nosotros podemos hacer adicional a estas informaciones. Así es, Lizania, por favor. la Sí. doctora Lacey de la Rosa está en Praxis en Nuevo Centro con el teléfono 829-381-1531. 829-381-1531. Vamos a escuchar a este oyente que está comunicándose con nosotros aquí en cabina. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Yo fui la persona que llamó primero. Sí, adelante. Y así en la medida Sí, adelante. posible la doctora me dio una orientación con respecto al hijo mío. Ya él dejó de ser adolescente porque tiene más de 21 años, tiene 23. Pero él está presentando cosas que está mencionando como depresión y con el asunto de la pandemia ahora está que no quiere ni siquiera salir. Entonces, él fue diagnosticado de trastorno de hiperactividad e impulsividad. Y por ella no es doctora, ella es psicóloga y estuvo en tratamiento. Hasta lo llegué a inscribir en una escuela que tenía una sombra. Es costosísimo, pero de todas maneras no dio los resultados que necesitábamos. Muy bien. Ok. Excelente. Vamos a Larry escuchar Gómez, a ver si también nos puede complementar después de esta otra llamada. otra Adelante. llamadita, exacto. Adelante. Buenos días, Sí, buenas. como siempre escucho su programa, excelente. Miren, yo me encontré en una situación en un sitio con una señora y un niño. Nos encontraban en una fila, doctora, es para que la doctora nos diga a nosotros cómo debemos llamarle a un niño autista, porque cuando estaba en la fila una señora le dijo, ¿qué problema tiene ese niño? Entonces la mamá respondió, él no tiene problema, los problemas los tenemos nosotros los padres, que somos los que... Sí. Él es un niño autista, ¿cómo debemos llamarlo? Para que yo me quedé así, digo... Ok, ya, maravilloso, no sabía lo que- voy a ayudar. Gracias. Mire, realmente yo pienso que debemos hacer un programa para hablar de eso. Yo me ofrezco Claro. cuando ustedes quieran. Eso es, como usted dice, un problema psicosocial. El trastorno del espectro del autismo es una condición médica. Es una condición desde un enfoque completamente médico. Es una disfunción en el cerebro del niño
que altera la socialización, la comunicación y que a la vez tiene conductas rígidas, repetitivas y estereotipadas. Pero ¿qué pasa con los niños con trastorno del espectro del autismo? Que tienen una hipersensibilidad sensorial o alteración sensorial, que puede ser hiper, pero hipo, que todo lo que tenga que ver con cualquier sentido, sea iluminación, cambio de rutina, puede afectarlo, porque como le comenté, son conductas rígidas y repetitivas. El problema de la mamá es que la mamá todavía está en una etapa que se llama... déjeme contestarle al escucha, doctor, por favor. Sí, la mamá está en una etapa que es la primera etapa del duelo, del diagnóstico de una discapacidad, que es la etapa de negación. Entender que tu hijo tiene una condición que puede ser leve, imperceptible, pero sigue siendo una condición, pero que puede ser severa, discapacitante al máximo. Entonces, entender eso es doloroso para una madre. Y en función de esto, muchas madres y personas importantes en el mundo de los medios de comunicación y con las libertades que hoy tenemos en las redes, tienen un enfoque socialista, psicosocial, en el que nosotros comenzamos a vender el trastorno del espectro del autismo como una característica del individuo, como si fuera el color de la piel o el tipo de cabello. Yo lo tengo rizo, tú lo tienes rubio, y resulta que tú eres neurotípico y que yo soy neuroatípico, pero no tengo ninguna condición de salud. Eso habla de desconocimiento en la madre, habla de que esa madre tiene una necesidad de ir a un proceso psicoterapéutico en el que ella entienda y acepte que su hija tiene una condición y que se puede rehabilitar y que se puede disminuir la disfunción que esté presentando en cualquiera de los entornos. Pero nosotros no tenemos, desde el punto de vista de nuestro sistema de salud, nada que nos ayude. Todas las instituciones, yo he cuantificado 160 instituciones que trabajan con niños con algún grado de discapacidad, y todas son de madres o padres. Entonces esos enfoques son emocionales, porque si yo tengo un hijo, yo quiero normalizarlo. No, la mayoría no tienen expertos, no solamente en psiquiatría infantil, no tienen neurólogo pediatra, no tienen expertos. O sea, son instituciones que han sido formadas, muchas son ONG familiares, para respaldar a su hijo. O sea, tú no tienes que hacer con tu niño como una iniciativa propia, y yo no la critico, porque la verdad que yo creo que todas las personas hacen lo mejor que pueden y lo mejor que saben. Yo lo que critico es el desconocimiento, porque no tenemos ninguna política. Nosotros vemos el autismo desde el pobrecito niño especial necesitado. Pero si ustedes se fijan, todos los hijos son especiales. Yo diría todos los niños son especiales. Especial no define una condición de salud. Muchas personas dicen es porque necesita cuidados especiales. Pero bueno, tal vez sea una justificación del término, pero realmente es un niño con una condición médica de salud discapacitante, un espectro, el trastorno del espectro del autismo, hay que llamarlo como es, porque es lo que es, aunque nos duela, porque sí duele mucho. Y tendremos la oportunidad, naturalmente, de hablar de esa condición. Hoy conversamos con la doctora Leisy de la Rosa, quien es especialista en psiquiatría infantil y de adolescentes, y estamos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Niños que tienen un trastorno para prestar atención de manera recurrente y que están pues muy activos, no se están quietos en ningún momento, y podemos encontrar respuesta en el 809-682-9850 y desde cualquier punto del planeta, 833-380-0062. Hay una pregunta previa que nos hizo el señor ya en un joven o una señora que ya de 23 años tenía el muchacho, sí. El adulto joven. Adelante, doctor Gómez y doctora Leisy de la Rosa. Sí, doctora Leisy de la Rosa, usted al principio mencionó lo que significa el desarrollo cerebral de los primeros 3 meses, factores de riesgo, lo que es el desarrollo hasta los 3 años, a partir de ahí el seguimiento, pero nos gustaría, con respecto a esa pregunta que hizo la radio escucha,
conocer cuáles sustancias pudieran estar alteradas frente a este joven que ya tiene 23 años, que pudieran incidir en él y alterar el comportamiento. Bueno, lo más importante es que ella dijo, fue diagnosticado con un cuadro depresivo. En ese caso, lo primero es tratar la depresión, que vaya a un buen psiquiatra. Hay muchísimos psiquiatras buenos, muy calificados. Usted tiene uno al lado, a la izquierda. Ahí mismo. Sí, Larry, dale tu número, que te lo lleven donde esté el paciente. Hay que tratar el cuadro depresivo primero, porque lo que lo está inhabilitando el día de hoy no es el déficit de atención, es la depresión. Una vez haya remitido o esté en remisión, o sea, tenga menos síntomas, entonces se hace una reevaluación de su trastorno por déficit de atención base, que el 50% persiste en la vida adulta. Hablamos de una prevalencia de un 5%, o sea, de cada 100 niños, 5 pueden tener TDAH, y de esos 5, 2.5 van a persistir en la vida adulta. Entonces hay que tratar el cuadro depresivo primero, luego reevaluar desde el punto de vista neurocognitivo las funciones ejecutivas para ver si requiere un tratamiento para el déficit de atención. La piedra angular del tratamiento para el trastorno por déficit de atención es el tratamiento psicofarmacológico, son los medicamentos. Y ahí viene otra situación también social que tenemos. Yo creo que tenemos muchos temas sociales, pero la situación social es que nosotros tenemos pocas moléculas en el país para poder hacer nuestro trabajo. O sea, pocos medicamentos. Pocos medicamentos. Decir, o sea, nosotros tenemos... Poco remedio, ¿verdad? Poca pastilla. Poco medicamento. Dice, y la columna vertebral, lo que sostiene la recuperación, lo que sostiene el funcionamiento es en la primera línea es el tratamiento farmacológico. Entonces ya luego, si tiene un tema escolar, se complementa con el apoyo psicopedagógico. Si es un tema afectivo, se complementa con sus terapias. Eso es multidisciplinario, pero la columna vertebral es el tratamiento farmacológico. Doctora, ya casi llegando al final. Sí, doctor. Sí, adelante. No, adelante. Sí, tengo ya. Una pregunta, pero después de ti. Okay. Como decía la saga mexicana, después de usted, señorita Florinda. Después de usted. Doctora, a mí siempre me gusta que quienes nos escuchan, de hecho es la finalidad de este programa, se queden con esta sustancia del programa. Nos gustaría que de manera breve recordara estas manifestaciones, síntomas que puedo observar en el niño con este tipo de trastorno que me llamen a la atención y qué hacer, qué debe hacer la familia para poder brindarle ayuda a ese niño. Lo primero es, el doctor decía, pase usted, y un día otro día, ya yo me estoy autoinvitando, vamos a desglosar el Chavo del 8. Usted es parte de este equipo ya. Porque en el Chavo del 8 hay varias psicopatologías de la infancia, incluso el Chavo es un niño con discapacidad intelectual, pero luego hablamos de eso. Bueno, entonces, ¿cómo se vuelve chistoso tener una discapacidad? Fíjese. El Chavo es un niño concreto, abandonado, vive en la calle, pero eso ha sido muy chistoso para el mundo entero a través del tiempo. Bueno, en conclusión. Roberto Gómez Bolaño era un genio. Sí. Espíritu. Sí, realmente, adelante, sí. Muy bien. Entonces, me decía que tiene que la familia tomar en cuenta. Lo primero es la detección temprana. El mundo hoy, el mundo civilizado, o sea, el mundo actual, así como tenemos muchísimo acceso a información, es de prevención desde todos los puntos de vista de salud, no solamente de la salud mental infantil y de adolescente. Entonces, prevenir las comorbilidades, la secuela, las consecuencias de tener esta condición. La prevención es detección temprana, detectar el niño lo más temprano posible en la etapa preescolar, antes de los 6 años, para que el niño pueda recibir todo lo que necesite. Si necesita el tratamiento farmacológico, si necesita apoyo psicopedagógico, si necesita educación personalizada, si necesita psicoeducación familiar, manejo de alguna situación conductual. O sea, todo se fundamenta en identificar a tiempo, en la prevención y en la detección temprana. Es que comencemos a conocer el neurodesarrollo desde el punto de vista funcional, cómo debería funcionar para la edad, que los papás lean, se documenten
y que si tienen alguna queja, que generalmente comienza en la escuela la queja. ¿Por qué en la escuela? Porque en la escuela o en el colegio es que los niños duran más tiempo de manera estructurada. Estructurada significa que permanecen más tiempo sentados y que tienen que seguir instrucciones. Entonces, ahí es que comienza con los maestros y con la escuela la detección temprana y también en el entorno familiar, lo que tienen el privilegio de que sus papás permanezcan tiempo con ellos. Excelente, excelente. Yo tengo Gómez, después de tu pregunta, yo tengo una pregunta y también pues una impresión final. Adelante, Gómez. Sí, me gustaría saber cuáles pruebas psicológicas o neuropsicológicas pudieran irnos encaminando a que un niño tenga este problema. Y otro aspecto es el asunto de la familia, el impacto que significa para la familia, todo ese proceso de negación, de que en algún momento ponen en duda la opinión profesional cuando el niño presenta una situación de TDAH. Me hiciste dos preguntas muy buenas. Primero, la evaluación. Y eso es un dilema el día de hoy, muy importante, porque a nivel del mundo, realmente el TDAH debe ser diagnosticado en primera línea, o sea, en atención primaria. Médicos familiares, médicos generales, pediatras. O sea, ya llega con el diagnóstico a los subespecialistas, porque la psiquiatría infantil es una subespecialidad. Nosotros tenemos lamentablemente una carencia en la formación de las residencias de pediatría. Los pediatras no detectan. Tenemos una carencia en la formación del médico general y médicos familiares tampoco detectan. Entonces, ¿qué pasa? El niño llega y la familia llega al psicólogo, que ya el psicólogo es dentro del equipo de intervención. O sea, los psicólogos en la psicología general no te califican para tú diagnosticar o no TDAH. Aunque tú le pases las pruebas, si nos pasaran pruebas a nosotros, que la mayoría no están estandarizadas, ni están probadas en nuestra población, todos tendríamos una situación. O sea, la prueba no hacen el diagnóstico porque realmente hay que descartar una causa orgánica de esa situación o hay que descartar cualquier otra condición que esté afectando el funcionamiento cerebral. Pero los que pueden ir a los psicólogos, lo ideal es que vayan al psicólogo infantil o con algún entrenamiento en la infancia. Y nada, cada psicólogo en este país tiene una batería diferente de pruebas. Siempre busquen profesionales certificados y calificados para que puedan tener diagnósticos asertivos y certeros. Lacey, mira, no tenemos tiempo para más y nos quedamos real y efectivamente con más preguntas que todas esas excelentes respuestas que tú has aportado hoy en Cátedra Médica. De todos modos, yo quiero concluir diciendo lo siguiente: la gente que en este momento tiene una situación que ha observado que su hijo, su sobrino, su nieto pudiera encajar, pues tienen que tener pendiente que estas condiciones, como es el que hemos tratado hoy en Cátedra Médica, lo debe tratar un experto en psiquiatría. Tiene que ser un médico primero. Después tiene que ser un psiquiatra infantil. Usted sabe si lo que escuchó y si nos cree, porque esto le va a beneficiar a su hijo y también el contexto de su familia. Nosotros cada día hacemos una producción para que usted eleve su acervo cultural, sepa más de salud, esté mejor informado. Agradecer al doctor Larry Gómez, que hoy pues nos ha traído a una persona que yo voy a hablar con don Antonio Espaillá, para que incorporemos a Lacey de la Rosa junto con Larry Gómez en los temas de psiquiatría infantil. Mañana será otro día. Muchas gracias. Lisania Salcedo, gracias, doctora Lacey de la Rosa. Gracias a usted por la invitación. Hasta mañana. Cátedra Médica, porque